Hola chicos, muy buenos días, bienvenidos a otro video sobre fundamentos del análisis de la conducta. Espero estén muy bien y el día de hoy vamos a continuar con el tema de conducta gobernada por reglas. En el video pasado estuvimos viendo la diferencia entre conducta moldeada por contingencias y conducta gobernada por reglas, y pues hicimos énfasis en la conducta moldeada por contingencias para que el día de hoy pues hablemos a profundidad sobre la conducta gobernada por reglas y los tres estamentos sobre la conducta gobernada por reglas, o en otras palabras, los tipos de conducta gobernada por reglas que Skinner pues propuso en su teoría, y pues las vamos a ver con relación cada vez más cerca, cada vez más precisamente a el análisis funcional. Así que pues comencemos mencionando que el seguimiento de una regla impide contactar a las contingencias. Esto quiere decir que cuando nosotros seguimos una regla, nosotros ya podemos evitar o escapar de ciertas situaciones o buscar la forma para adquirir reforzamiento sin necesidad de, obviamente, de contactar con aquellas consecuencias que podrían ser aversivas, que podrían llegar a ser o que pudieron haber sido aversivas en algún punto. Entonces, gracias a las reglas, pues creamos patrones, creamos instrucciones, creamos un control para que pues podamos evitar, podamos escapar e inclusive pues podamos hallar diferentes posibilidades para comportarnos y de esta forma pues llegar a consecuencias reforzantes, llegar a aprendizajes nuevos. Sin embargo, pues el ser humano no está solamente adaptado a perseguir el reforzamiento, sino también la experiencia, y la experiencia lo va a llevar a contactar directamente con contingencias reforzantes como también contingencias aversivas que le van a generar un aprendizaje tanto a corto plazo como a largo plazo. Y a medida que va adquiriendo este aprendizaje tanto de consecuencias reforzantes como consecuencias de castigo, pues va aprendiendo justamente a tener un control instruccional a partir de reglas, a partir de normas, y pues a lo que nosotros llamamos conducta gobernada por reglas, ¿vale? Entonces, al tener esta conducta gobernada por reglas, al tener toda esta serie de reglas verbales, pues nos vamos a alejar cada vez más de las contingencias, y a decir verdad, yo pensaría que no solamente ocurre un alejamiento de las contingencias pasadas, sino que ocurre una evolución en el aprendizaje, ocurre una evolución en el conocimiento y la experiencia del ser humano, para que, bueno, de los sujetos, de los individuos, porque pues los animalitos también aprenden, e inclusive pues también tienen sus reglas, y como lo hablamos en un video anterior, los animales tienen sus propios sistemas de comunicación, su propio lenguaje. Entonces lo que se hace es tomar a la contingencia como una experiencia primeriza para, en dado caso tal de que sea aversiva, pues no volverla a repetir o no volverla a vivir. Y pues a decir verdad, ya el término contingencia no sería necesario, en el sentido de que si nosotros ya aprendimos de la contingencia pasada, pues hacemos de esta misma contingencia un estímulo discriminativo que nos va a permitir reaccionar o comportarnos de determinada forma, ¿vale? Entonces ahí es donde pues aplica nuevamente la frase que el seguimiento de la regla impide contactar a las contingencias pasadas. ¿Listo? Si ya aprendimos, pues para qué volver a lo mismo, ¿vale? Podemos inclusive mejorar nuestro comportamiento a medida que lo vayamos moldeando, y en caso tal de que sea castigo, pues obviamente evitamos, escapamos o procuramos no volver a la contingencia relacionada con el castigo. En conductismo, entonces nosotros tenemos al menos tres tipos de conducta gobernada por reglas que pues se asimilan o se toman más que todo como clasificación de contingencias por reglas. Esta clasificación de contingencias por reglas, o este tipo de conducta o estos tipos de conducta gobernada por reglas, son el pliance, el tracking y el augmenting. Pliance, tracking y augmenting. Eso jamás se le vaya a olvidar. Estos tipos de conducta gobernada por reglas están dirigidos directamente a explicar los esquemas cognitivos
que, a decir verdad, pues sirven para que Skinner empiece a justificar lo que son directamente los eventos privados. Skinner comienza a explicar los eventos privados a partir de la conducta verbal, como también de la producción de estos tipos de conductas gobernada por reglas. Él dice que está completamente de acuerdo en que los pensamientos sean un objeto de estudio, pero en su campo jamás serán objetos de estudio, y si han de ser objetos de estudio, se considerarán conductas sobre una misma conducta. Entonces, ¿para qué estudiar los pensamientos cuando desde los pensamientos pues podemos derivar a una conducta y estudiar la conducta solamente en vez de los pensamientos? Skinner dice que eso de los pensamientos y las emociones muy probablemente le pertenezca a otros campos de acción, a otros campos de estudio, y él los va simplemente a dirigir como conducta verbal o como eventos privados de la conducta, ¿vale? Del comportamiento del ser humano. Bien, entonces comencemos con pliance. El pliance es la obediencia, ¿correcto? El pliance es cuando una persona o cuando el hablante y el oyente tienen una conversación en función a la obediencia. Una persona va a obedecer a otra, o una persona va a emitir conductas de obediencia con el objetivo de satisfacer a el solicitante. El solicitante es aquel que pide o emite la petición, y entonces lo que hace el oyente es pues que simplemente va y le obedece esta petición. Cuando nosotros decimos que son conductas de obediencia, es como el tipo de regla que es precedida por las contingencias que la persona solicita o que el solicitante da a partir de una regla. En el sentido de que si yo le obedezco a esa persona o al solicitante, pues muy probablemente las consecuencias no van a ser aversivas o no van a ser castigadoras, sino muy probablemente serán reforzantes. Te voy a dar un ejemplo. Cuando alguien le pide a otra persona que vaya y le compre pan a la tienda, cuando la mamá le dice al niño que vaya y compre pan a la tienda, entonces el niño va y le hace caso, y cuando trae el pan pues la mamá lo felicita. Ahí es donde se generó un playing, ¿sí? Playing significa simplemente obedecer una instrucción. Si hablamos en el contexto adolescente, el playing existe como existe el agua y los peces en el mar. ¿Correcto? El playing se da mucho en los grupos sociales adolescentes con el objetivo de que los chicos pues ingresen a grupos sociales. Y bueno, en la universidad con los adultos jóvenes también pasa exactamente lo mismo. Hay un grupo de adolescentes que te exigen ciertos criterios para entrar a su grupo, y tú lo que haces es obedecerlos a ellos para cumplir esos criterios y como consecuencia ingresar al grupo, ¿sí? Aquí hubo un pliance, y efectivamente pues esa conducta de obediencia se va a reforzar a partir de ciertas órdenes del líder del grupo social de adolescentes, y pues va a depender mucho de las tareas que se le ponga a la persona que va a reingresar, si la persona pues las admite o no las admite. Esto lo digo en el sentido de que hay grupos adolescentes que se convierten en bandas delictivas, y pues que como condición pues al principio le piden al que va a integrarse que vaya y robe tal cosa, vaya y robe tal otra, o hay cosas peores o situaciones peores como los mandan a matar gente, o los mandan a robar ropa, o los mandan a robar en los centros comerciales. Entonces, a medida que estas condiciones se vayan satisfaciendo, pues el integrante va a ser cada vez más reforzado, y entonces pues va a entrar al grupo social. De igual forma, pues existen también grupos que, a pesar de que no son bandas, pues son personas que te piden ciertas características o ciertas condiciones para entrar a un grupo. Si hablamos del típico grupo de chicas de la universidad que son muy bonitas, que son muy lindas, que tienen el cabello así, así, pues te van a pedir
tal vez conocimiento sobre moda, te van a pedir que arregles tu imagen, ¿sí? Si tú vas a entrar y entonces ellas te dicen, pero no tienes que cepillarte el cabello, tienes que vestirte con tal ropa, con tal marca de prendas, que no sé qué, y tú lo haces para entrar, pues entonces ahí ya sería una conducta de obediencia por parte de la líder del grupo de chicas bonitas de la universidad, por ejemplo, ¿vale? Entonces, hay muchas formas de obediencia que hacen que la conducta se refuerce y como consecuencia el ser humano o el individuo pues entra a un grupo. Inclusive no solamente se ven seres humanos, sino también en bandas de lobos. El comportamiento de los lobos es algo muy particular. Hay una manada de lobos, hay un lobo renegado por ahí en el bosque, y cuando va a enfrentarse al macho alfa o al lobo alfa del grupo, pues de ganar el renegado, el grupo tiene que obedecer al nuevo alfa o al renegado, correcto, al nuevo líder. También existen lobos jóvenes que cuando se van a integrar a una banda de lobos, pues tienen que hacer ciertas cosas para ganarse el respeto de su líder. Algunos tienen que cazar, otros tienen que matar a otro lobo para demostrar fortaleza o simplemente demostrar disciplina, pero a lo último de toda la manada, ¿sí? Los lobos se organizan por jerarquías. A lo último de la manada, pues están los que hasta ahora ingresan y por lo tanto deben mostrar sumisidad y, a decir verdad, esto hace parte del respeto de los lobos, al respeto de las leyes de los animales en el caso de los lobos, y pues bueno, ahí se incluiría, inclusive se vería el pliance en esta parte, ¿ok? Entonces pliance es una conducta gobernada por reglas en función de la obediencia. Obediencia, pliance, obedecer, ¿ok? Vamos con el trekking. ¿Qué es el trekking? El trekking es la regla que se sigue por una correspondencia. ¿Una correspondencia entre qué? Una correspondencia entre lo que dice la regla y las condiciones estimulables del ambiente. ¿Mm? Es una correspondencia entre estas dos cosas, una correspondencia entre lo que dice la regla y las condiciones estimulables del medio ambiente. Le voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros estamos conduciendo en la calle y vemos una señal de tránsito de pare, nosotros tenemos que corresponder a esa señal. Entonces nosotros paramos el carro. Si yo voy por la calle y veo una señal de desvío y hay una figura en la señal que me dice que desvía a la derecha, pues yo tengo que desviar a la derecha. Ahí pues yo correspondí a la señal y por tanto pues cumplí la instrucción, ¿sí? Una instrucción que estaba en forma de símbolo o en forma de signo, y entonces lo que yo hice fue cumplirla para que no me pusieran un parte, por ejemplo. Vamos a ver ahora lo que es el aumenting. El aumenting es una regla que se sigue porque hay condiciones motivacionales que facilitan su seguimiento. Es una regla verbal que cambia las propiedades de un estímulo que funciona como consecuencia. Esto quiere decir que aumenta o disminuye la probabilidad de que ese estímulo sea una influencia para la conducta. Por ejemplo, cuando alguien está pasando por un carrito de helados y el tipo del helado del carrito de helados empieza a tocar la campana y empieza a promocionar un helado como pruebe el nuevo sabor a fresa del helado de cremelado, ¿sí? Que es un sabor refrescante para esta época de sol, de sed. Pues claro, uno cuando escucha eso, uno empieza inclusive a tener sensaciones de salivación porque sabe lo que es
el sabor de los helados deliciosos de crema helado y entonces se imagina y dice, mmm, qué rico sería si está haciendo sol, está haciendo sed, yo como que mejor me compro un helado. Entonces todas estas sensaciones fisiológicas, ¿sí? E inclusive pues todas las instrucciones que nosotros tengamos, pues hacen que aumente la probabilidad de que yo me dirija al carrito de helados y compre el helado de crema helado de sabor a fresa con ese solazo. Inclusive pues las condiciones ambientales también me permitirían que yo me acercara mucho más o que mi contacto con el carrito de helados pues sea mucho más probable para comprar el helado y satisfacer mi sed. Cuando nosotros comemos la paleta, esto quiere decir que la paleta es tremendamente reforzante en ese momento y al estar satisfechos de haberla consumido, la paleta fue el estímulo tremendamente reforzante en ese punto. La propiedad reforzante de la paleta fue muy alta en ese punto. Dentro de esta conducta gobernada por reglas dentro del aumenting existen al menos dos tipos de aumenting. Un aumenting motivacional, que es lo que estamos hablando, sé que pues hay un ambiente que está configurado de tal forma, entonces nosotros nos dirigimos a consumir la paleta. Esto lo hicimos en pro de la privación, ¿correcto? Y obviamente a la saciación porque pues consumimos la paleta fue reforzante en algún punto y luego pues dejamos de consumirla y ya estamos saciados. Y el otro punto del aumenting es cuando hay una novedad en el medio ambiente, digamos, estamos caminando por el parque de la 93 y hay alguien que puso un puesto de postres. Entonces, ese puesto de postres contrató a una señora que empezó a repartir degustaciones y la señora se nos acerca y nos dice, ¿quiere probar el nuevo postre de la nueva repostería? Pues uno, ok, dice, vale, lo como, lo pruebo y si es reforzante para mí, pues aumentaría la probabilidad de que yo vuelva a esta repostería. Es más, aumenta demasiado la probabilidad que yo consuma la degustación para juzgar a qué sabe el postre. Obviamente, pues viéndolo, tiene ciertas características que podrían ser atractivas para mí y cuando lo consumo y lo pruebo, si es delicioso, ahí es donde aumenta la probabilidad de volver a esa repostería. La importancia del aumenting es que esta conducta gobernada por reglas nos permite seguir reglas a largo plazo. Es muy difícil dejar un postre delicioso, ¿m? Y más si para ti fue demasiado delicioso. Es muy difícil dejar esa paleta de cremelado en un día muy caluroso porque para ti fue reforzante, porque gustó en ti. Entonces, ahí está el punto de que cada vez que yo tenga un día soleado, muy probablemente si llego a pasar por el carrito de helados que está en el parque, muy probablemente construiré una regla de llegar a donde el vecino que reparte las paletas y consumir la paleta. Como también es muy probable que a largo plazo yo ya haya organizado una regla establecida en que cada vez que pase por el parque de la 93 me meta un postre en la repostería. El aumenting es, como su nombre lo indica, una conducta que va aumentando a lo largo del tiempo, dada una regla que se ha construido a largo plazo y esto pues tiene que ver con factores motivacionales. Un ejemplo muy común en aumenting es el cigarrillo, ¿sí? El consumo de tabaco. Por esa razón es que las personas que consumen tabaco pues no los vuelven a dejar tan fácil porque tiene propiedades en sí motivacionales que impiden que la persona pues deje el tabaco y que consuma tabaco, o sea, así como también consuma licor, porque eso también funciona, cada vez que tiene algún inconveniente o cada vez que tiene alguna sensación fisiológica alterada, en el sentido de que si yo me siento estresado, pues entonces lo que yo hago es fumarme un cigarrillo. Si en primera instancia me siento estresado y con muchos problemas y alguien me dice, mire, fúmese este cigarrillo para que le baje la tensión y uno lo fuma por primera vez, cuando tú hayas, mejor dicho, si es que la hayas, porque pues hay personas que ni siquiera la hayan, yo por ejemplo no la hallo jamás y no lo recomendaría nunca, pero hay personas que sí, que hayan como que en el cigarrillo relajación como un factor antiestrés, pues entonces es muy probable que en el futuro pues lo consuma. ¿Mm? Es muy probable que haya
un aumenting y haya más consecuencias relacionadas con consumo de cigarrillo cada vez que tiene alguna situación. Entonces, el consumo de cigarrillo, el consumo de tabaco y el consumo de alcohol pues se relacionan bastante con este concepto, con esta conducta gobernada por reglas. Aumenten. De igual forma, pues el aumenting sirve en el caso del consumo del tabaco como forma contraria para dejar de consumirlo. En las cajetillas hoy en día encontramos imágenes un poco desagradables que se asocian con el consumo de tabaco, por ejemplo, hay acompañadas de una advertencia, por ejemplo, fumar es malo para los pulmones, y encuentras en la imagen unos pulmones quemándose o unos pulmones derritiéndose, qué sé yo, llenos de tabaco. Entonces, esto me permite pues crear reglas a largo plazo sobre el consumo de tabaco, que el consumo de tabaco es malo, 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 y pues dependerá de mí, ¿sí? Dependerá de mí si yo sigo fumando a largo plazo o dejo de fumar a largo plazo por las imágenes de las cajetillas. Entonces, estos son ejemplos de aumenting que pues normalmente suceden en la vida cotidiana y que nosotros pues los debemos tener presentes para comprender este tercer punto de la conducta gobernada por reglas. Yo quisiera decir otro ejemplo de tracking, ¿correcto? Otro ejemplo de tracking sería que yo sigo una regla o yo sigo una instrucción para que como consecuencia reciba algo reforzante. Por ejemplo, seguir una receta de comida. Seguir una receta de cómo se hace una buena natilla en Navidad. Entonces sigues paso a paso la regla y finalmente llegas a el producto que querías y eso hace que la conducta se refuerce y también a la vez hace que las reglas que tú seguiste sean reforzantes para ti y pienses, se crea un aumenting. Cada vez que hay época navideña, voy a comprar esta marca de natilla, voy a seguir estas instrucciones para probar esta misma natilla que estoy probando justo ahora. Este es el punto de la conducta gobernada por reglas. Hay reglas que nosotros seguimos a largo plazo siempre y cuando sean reglas que en un momento de nuestro presente pues sean reglas que nos lleven a consecuencias reforzantes. Hay reglas que nos satisfacen a nosotros mismos como también que satisfacen u obedecen a instrucciones de otras personas y a decir verdad una vez que obedecen pues vamos a recibir refuerzo, vamos a recibir unas consecuencias y esto hace que la conducta gobernada por reglas en los términos skinnerianos dirija o sirva como un control instruccional de la conducta de las personas. A lo largo de todos estos ejemplos, pues encontramos estos puntos que son muy importantes, como también otros puntos que fueron críticos en el momento en que Skinner fue tan cuestionado por los eventos privados. No se preocupen, vamos a ver eventos privados, vamos a ver detalles sobre los eventos privados que Skinner pues estableció en su teoría. ¿Sí? Que a decir verdad pues son eventos que hoy en día se malinterpretan demasiado y pues es importante mencionarlos en los videos que van a venir, ¿sí? En el último video que van a venir, perdón, en los últimos, en el último video que va a venir, que ustedes van a ver de fundamentos del análisis de la conducta, para que pues todo esto lo tengamos en cuenta a la hora de realizar un análisis funcional. ¿Listo? Chicos, muchísimas gracias por su atención, que Dios los bendiga, que esté muy bien. Si usted no entendió ejemplos de plugins, trekking, aumenting, pues prepárese porque van a venir muy buenos ejemplos y pues espero que todo esto les sirva de ayuda, les sirva de utilidad en sus vidas como profesionales, como también como estudiantes de psicología, ¿vale? Chicos, muchísimas gracias por su atención nuevamente y chao, que estén muy bien. Chao pues.